Bienvenidos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy, amigos? Bienvenidos nuevamente al canal El Castillo de las Curiosidades. Probablemente habrás oído este tema de las generaciones, alrededor de todos los años, de todo este tiempo, eh, sobre cómo las han ido agrupando o acomodando, pues principalmente por lo que caracteriza a esa generación, a ese grupo de personas. Por eso es que hicieron esto de las generaciones. Probablemente lo habrás oído, por eso es que te llamó la atención saber más sobre esto, porque esto de las generaciones pues, lo han ido catalogando de esta manera porque pues se caracteriza un cierto grupo de personas, un cierto grupo de individuos en ciertas actitudes, ciertas fortalezas, ciertas debilidades o ciertos caracteres de comportamiento, ¿no? Y por eso los han ido agrupando en generaciones principalmente. Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, porque en mi primer video, precisamente, porque hace el mes pasado apenas llegamos a los 2 años de haber iniciado el canal. Y en el primer video, que fue el inaugural de dicho canal, que es el Castillo de las Curiosidades, pues fue sobre el proceso de la comunicación. Pero dentro de ese video, yo expuse y expliqué lo de la generación alfa. Porque estaba hablando también sobre las tecnologías. Estaba incluyendo la red 5G, que ya tenemos un video. Y también estaba incluyendo ese apartado, ese pequeño paréntesis más bien. Y lo había dicho, de que la generación alfa pues iba a ser 100% digital. Muy buenos días, yo hoy les vengo a hablar del proceso de la comunicación, pues por medio del internet, ¿verdad? Cuando llegó el internet, se fue aprovechando el internet pues de varios amplios campos de la vida cotidiana de los seres humanos, ¿verdad? Incluso se ha ido alargando a través de los años a las nuevas generaciones. Por ahí está la generación alfa, que es la que los niños que nacieron a partir del 2010 no se pueden despegar al celular ni un minuto, ni la generación Z, ¿verdad? Pero eso sí está un poco interesante, pero no estamos hablando de eso. Y por eso voy a hablar de las generaciones, para dar contexto y retomar eso que dejé en ese video, ya que había dicho que no estábamos hablando de ese tema, pero en este video es por lo que vamos a hablar de este tema precisamente, vamos a indagar en ese tema. Y esto lo hago pues como conmemorativo por este video y que no lo había realizado sino hasta ahora. Es por eso que vamos a hablar sobre las generaciones alrededor de todo el tiempo, cuántas generaciones hay. Seguramente escuchaste a los conocidos millennials, que esos ya son mega conocidos desde toda la vida. O tal vez escuchaste a los baby boomers o etcétera. Es por lo que son las generaciones que se han ido agrupando. Entonces vamos a ver en el video sobre eso, sobre todas las generaciones que hay, por qué se caracterizan más o menos. Claro que esto no quiere decir que todas las personas de esa generación o que una en específico sea de tal y cual forma como lo indican ahí. Cada persona es única y irrepetible. Somos pues auténticos. Pero solamente es como un contexto general, o sea, por lo que hacen que ese cierto grupo de personas pues se parezcan en algo o tengan similitud en algo o se caractericen por algo, pero no quiere decir que sea completamente así. Pero vamos a ir diciendo por qué se caracterizan por tal y cual forma. Bueno, pues espero que les guste, amigos, y que se queden a ver este video, así que empezamos. Bueno, ahora sí, contextualizando un poco sobre esto de las generaciones, como les mencioné, pues es como para caracterizar a un cierto grupo de individuos sobre su manera de comportamiento. Y esto ha sido gracias a la antropología, ya que se realizan diversos estudios para recabar información sobre las actitudes que toman en colectividad. Y es por eso que esta ciencia pues, nos ayuda para principalmente saber todo eso con los diferentes métodos y técnicas que ellos aplican. Que también tengo un video ahí en el canal sobre cómo es la antropología, qué es, por si te interesa pasar a verlo. Y es gracias a esta ciencia y todas las ciencias sociales que nos enteramos sobre todo este tipo de comportamientos gracias a eso, porque de otra manera pues no habría un registro
y no habría personas que se dedicaran a esto, a el recabar información sobre otro grupo de personas. Pero ahora sí ya vamos a pasar a lo que es del video. ¿Por qué se clasifican las generaciones? Pues principalmente por el grupo de caracteres o personalidad o actitudes que toman ese grupo de personas. Identificar y establecer límites generacionales nos es muy útil para los investigadores sociólogos y antropológicos, como les mencioné. Todos los que son sociólogos y los que son antropólogos se dedican a hacer esto. Y tener esta información sobre un colectivo de personas y saber cómo interactúa o reacciona a los sucesos del mundo, sean económicos, sean tecnológicos, sean sociales, de lo que sea, que suceden precisamente a su alrededor. Es algo que nos ayuda bastante para saber cómo se comportan ciertas y cuáles personas y así ponerles como una manera de llamarlos. Así que de esta manera podemos analizar cómo reaccionó un colectivo a un determinado acontecimiento y cómo ha ido evolucionando su opinión. Esto permite pues a los investigadores saber cómo un grupo ha sido moldeado por las experiencias o cómo se parecen una y otra para hacer este tipo de comparaciones. Y es como hacen que se generen las generaciones. Aquí también pues es muy importante tomar las muestras y todo para saber qué tipo de actitudes toman. Y ahora sí, ya voy a pasar con las generaciones. Esto era la información general de por qué o cómo las clasifican. Y ahora sí, pues ya cómo son las clasificaciones precisamente de todas las generaciones que voy a estar citando aquí no precisamente top, pero sí en este listado de las generaciones a través del tiempo. Me voy a ir a través de la línea del tiempo de 1930 a la actualidad. Ya que lo que es muy probable que todo este tipo de personas pues aún tengan vida. Primeramente, la generación que voy a estar citando, que es la número 1, son los niños de la posguerra. Todos estos son los que nacieron de 1930 a 1948. Todos ellos son los que superan los 70 años de edad, o sea que son 70, 80 personas de edad avanzada. Son los niños que crecieron tras la guerra civil. La guerra civil española fue un conflicto bélico que involucró a nada más España, porque precisamente es una guerra civil, fue al interior, pero involucró a dos bandos, al bando del gobierno y al bando sublevado. Y ahí tenemos al dictador Francisco Franco, que fue el que ganó dicha guerra. Pero estos niños, en aquel entonces, por los años de 1938, 1939, pues tenían que salir de su país porque desgraciadamente la situación era muy desfavorable. Esto en España, pero en el resto de Europa y en el mundo, pues recoge a aquellos que vivieron tras la Segunda Guerra Mundial. Es como por decir en Latinoamérica o aquí por decir en el caso de México, son todos aquellos que vivieron tras la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y todos esos fueron los que nacieron durante ese conflicto o posterior a ese conflicto. Que en este caso pues hubo países muy activos en la Segunda Guerra Mundial, todos los de Europa, todos esos países, y España pues cruzaba la guerra civil, no precisamente participó en la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones de vida que tuvieron durante buena parte de su vida con tasas de mortalidad infantil, ya que pues marcó esta población por debido a las enfermedades que había, y no nomás eso, sino la guerra. ¿Qué peso tenía la guerra sobre la mortalidad de estas personas? Y pues son personas muy austeras y trabajadoras, por eso se caracterizan, que han sido educados en la cultura del esfuerzo y del sacrificio debido a las situaciones en las que vivieron en dichos años y que han conocido una vida mucho más dura y que han sobresalido y han tenido que esforzarse mucho más para poder sobrevivir. Por eso es que esta generación pues es mucho más dura y ha tenido que encontrar las maneras de vivir. Porque pues así fueron creciendo alrededor de estos años. Ahora siguen a continuación los baby boomers o baby boom. Son los que nacieron alrededor del año de 1949, 1968, 1900,
48, 1965, varía dependiendo, pero más o menos en ese rango andan. Por lo contrario, de los niños de la posguerra, los baby boomers es la generación más numerosa. Actualmente aproximadamente pues hay un buen número de esta generación. Esta generación fueron los primeros que vivieron en tiempos de paz, ya que los anteriores pues vivieron en tiempos de conflictos entre países. Y ellos pues no, ya vivieron un periodo de paz, de tranquilidad, un periodo diplomático y un periodo de bonanza tras la posguerra. Entonces aquí pues son los que nacieron entre el 46 y el 65 más o menos, lo que probablemente estas personas tengan 55 y 75 años actualmente. Esta generación destaca por haberse desarrollado en un ambiente favorable. De acuerdo a un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, el 70% de los baby boomers pertenecen a clase media. Y esta generación es considerada de nido vacío, ya que sus hijos son mayores de edad y han independizado o están a punto de hacerlo. Así que estos principalmente son los baby boomers. Estos pues se caracterizaron por estar viviendo un periodo del campo o la ciudad principalmente. Empezaron a disfrutar de vacaciones que los anteriores no habían podido hacer. O irse a la playa, comprar su primer coche, ese tipo de situaciones. Así nos los ponen. Y así fue en realidad esta generación. Principalmente se caracteriza por esto. Posterior a esto viene la generación X. O generación 10, pero pues está más bien como X. Son los que nacieron alrededor de 1965 hasta 1982 o 1969-1980. En eso andan, no son precisas las fechas. Ellos son los hijos de los baby boomers, los nacidos en los 70, más o menos en ese periodo. Y pues esta generación se caracterizó pues por vivir en un ¿cómo podría decirlo? En un periodo de la idea de la indefinición, por alguna manera decirlo. Ya que aquí se empezaban como a que no se definían bien. Como lo había dicho, son los hijos de los baby boomers. Ellos y ellas se vieron frenados por las recesiones económicas fuertes y el desempleo que se vivía en la época, pues lo cual retrasó su emancipación e independencia económica de sus padres. Y claro que eso no fue en todos los casos. Además, este grupo de personas fue la primera generación en donde las mujeres que superaron a los hombres en logros educativos. Porque anteriormente las mujeres no eran consideradas muy importantes en esta sociedad, desafortunadamente, eran sobajadas, eran menospreciadas. Y aquí ya se empezó a considerar a la mujer que tenían más, estaban también dotadas de inteligencia, de capacidades. Y se empezó aquí a florecer esta principal característica. Fue cuando se descubrió también que las mujeres tenían potencial. Y pues vivieron aquí el esplendor también del consumismo y la obsesión del triunfo a toda costa. También por eso se caracterizaron. Fueron también los primeros que se tuvieron que familiarizar con los ordenadores como una herramienta de trabajo. Ya que en estos años no existía la tecnología, crecieron de una manera análoga. Pero tuvieron que aprender y familiarizarse cuando llegó la tecnología por primera vez, el internet, y tuvieron que aprender a usar estas tecnologías porque es muy poco probable que las personas baby boomers o incluso los de las posguerras o esa generación que también le llaman Silent Generation o generación del silencio, pues que hayan aprendido o que sepan usar los aparatos tecnológicos. Unos sí se adaptaron, otros no. Y esto de la generación X, absolutamente todos tuvieron que hacerlo por las condiciones laborales o por la misma condición social. Y por eso se caracterizó esta generación X. Esta generación es el motor económico de todas las demás generaciones hacia arriba y hacia abajo y de acuerdo pues con todas las generaciones, ya que, ¿por qué motor económico? Porque estas personas son la población trabajadora, las que todavía están trabajando por debido a la edad. Han sido el motor económico para las anteriores porque ya pues son mayores y las posteriores porque pues son los hijos y los tuvieron que mantener. Entonces pues por esto son el motor económico esta generación aún todavía a la fecha. Ahora sí vienen, después de esta la generación X, viene la famosísima y nombradísima generación de los millennials. Pues esta es la generación del milenio. Y esta generación millennials, que son muy conocidos y son muy sonados este tipo de generación, comprende alrededor del año de 1981 a 1993.
o de 1981 a 1996 aproximadamente. Como les he dicho, no es precisamente los años tan justos, aproximadamente en ese rango andan. O sea, es decir que estas personas tienen entre 40 como los mayores y como las personas más jóvenes 25 años de edad aproximadamente. Seguramente pues esta es la generación más conocida sobre todo y más criticada de todos los tiempos. Los millennials son aquellas personas pues que nacieron, como ya les había dicho, entre el 81 y el 96 aproximadamente. Y pues esta generación pues se puede considerar y se llegó a considerar más bien como global. ¿Por qué? Porque esta generación fue la que empezó e inició en la época de los albores de la digitalización en todo el mundo. Que a diferencia de las anteriores, pues no existían diferencias geográficas entre países. Y también de idioma, ya que las nuevas tecnologías de la información conectaron a todo el mundo por medio de las redes sociales, del internet, de los navegadores, y esta generación vio nacer esas tecnologías y se conectaron en un mundo global sin importar las condiciones geográficas en las que se encuentren, y que aún en día, pues gracias a la tecnología, tenemos esto. Ellos crecieron en los inicios de la digitalización en todo el mundo y su acceso al mercado laboral estuvo marcado por la gran crisis económica. También conocidos como ninis, es una generación estigmatizada que ha sido descrita como perezosa, individualista, aburguesada. Pero también son estos jóvenes los que impulsaron la vida sana, la alimentación saludable y el ecologismo. Y pues esta generación fue testigo de la llegada del internet a los hogares y la expansión de su uso educativo, además de la llegada de la teoría tecnológica, como lo conocemos, los laptops, las tablets, los smartphones. Fueron los que vieron la llegada de estas nuevas tecnologías, cómo el mundo empezó a invencionar este tipo de tecnologías. Pero los responsables de elaborar estas tecnologías fueron principalmente la generación Baby Boomers y generación X, porque eran los que estaban ya de edad productiva, que apenas iniciaban en estos campos de las propuestas de la digitalización. Somos a los que les debemos estas patentes de digitalización a la generación X y a los baby boomers, no precisamente a los millennials. Los millennials realmente crecieron con la tecnología y vieron hacer eso, pero en realidad ellos no fueron los creadores, así que eso nada más como un dato ahí. Los millennials son los hijos de los baby boomers y de la Gen X o Generation X, generación X. Les cuesta más trabajo emanciparse que a las personas de otras generaciones. Suelen comprar lo que quieren, aún encontrando con pocos recursos económicos. Eso también es de destacar. Además, los y las millennials están en medio de 2 siglos y se convierten en la generación perdida. ¿Por qué? Porque están entre el siglo XX y el siglo XXI. Son idealistas y viven bajo una economía precaria, ya que aprendieron a administrarse mejor. Ellos y ellos aún creen que los valores tradicionales como casarse, tener hijos y comprar casa, de acuerdo, pues deben de seguirse haciendo, ya que pues es una tradición que sus padres les inculcaron. A medida de que se acercan más a los 40 y los miembros de esta generación comienzan a establecer sus propias familias, pero bajo sus propios términos, ya que no se someten a un matrimonio propiamente bien idealizado, sino que bajo mis propios términos vamos a estar en unión. Y pues por eso es que se han casado o no se han casado, pero son sus ideales que ellos tienen. Y estos son los famosos millennials. Ahora, posterior a esto, vamos a pasar con la generación Z, que es la que le sigue a los millennials. La generación Z aproximadamente es de los nacidos entre 1994 a 2010. O desde el 96 hasta el 2012, otros lo consideran. Y esta generación pues son los hijos de los millennials o todavía hijos de la generación X. Esta generación ha traído el relevo de los millennials. A lo mucho tienen como 23 años actualmente y lo superan en número a los millennials. Ellos se caracterizan por ser más emprendedores que los millennials, aprenden mucho más rápido y de forma autodidacta. Ellos los convierten en los jóvenes mucho más irreverentes que sus compañeros, pero los propios millennials. La situación de los millennials no era muy prometedora en su inclusión en el mercado laboral. La generación Z sufre tasas pero aún más elevadas. Y también esta generación Z pues son conocidos también como centennials. Es decir, que tienen entre 7 y 22 años, como ya lo habíamos dicho, como a lo mucho 23. Son los hijos e hijas de la generación millennial, también como ya lo había dicho, pero también puede ser la generación X.
Y esta generación más joven empieza a entrar en la edad adulta y se caracteriza por aceptar la diversidad y respetarla como algo intrínseco a las sociedades. Y ellos ya crecieron completamente conectados al Internet, por lo que son considerados ciudadanos y ciudadanas globales de la era digital, porque por medio de las redes sociales estamos conectados con todo el mundo. Pues no solo con los medios tradicionales de comunicación como viene siendo la radio y la tele, que antes nada más eran en el contexto nacional. Están acostumbrados a la información breve e inmediata, y es posible que con tanta información pierdan algo de sentido crítico, o simplemente dejen de prestar atención a dicha información o darle credibilidad a la información. Esto también pues se caracteriza por tener 4 I's: el Internet, la irreverencia, la inmediatez y la incertidumbre. Es por lo que se caracteriza esta generación, por ser autodidactas, por querer información muy rápida, porque si batallan más pues les pierden interés en la información, y pues forman parte de una nueva economía colaborativa que participan en la compraventa de segunda mano, el canje y el trueque. Es por lo que se caracteriza esta generación y se sienten cómodos y a gusto con la tecnología. No tanto que los millennials que sacaron pues que eran muy pues ya la tecnología y que fueron los que impulsaron las redes sociales, los medios de comunicación, los navegadores, todo esto, ¿no? Las tablets, los smartphones, todo este tipo de cosas que pues empezaron a familiarizar y que eran los mejores en esto. La generación Z ya creció, se siente cómoda y confortable con las redes sociales. Y esto es hasta ahora, amigos. Esto es hasta ahora. Les dije desde la generación de la posguerra, que fueron los que cruzaron la Segunda Guerra Mundial, hasta los generación Z. Pero hay algo que aquí nos interesa y que pues es algo que hay que hablar. Y es la generación alfa. Esta aún sigue creciendo y esto es un misterio, la verdad. Porque será la primera 100% digital. O sea, es una pregunta que nos consterna a todos, la verdad. ¿Por qué le pusieron alfa? Porque con la generación Z es la última letra latino precisamente. Pero es la primera del alfabeto latino. Pero todavía agregaron las letras del alfabeto griego. Por eso le pusieron alfa. La primera letra del alfabeto griego es la alfa. Y luego sigue beta. Y así les van a ir poniendo las siguientes. Esta generación pues se caracteriza porque ya crecieron con la tecnología. Yo la verdad, no sé si a ustedes les haya tocado ver, pero hay bebés o niños de 4, 3 o incluso bebés todavía se puede considerar de 1 año y ya están jugando con el celular, jugando un videojuego, cualquier tipo de cosa, pero tienen celular. Y son un as con el celular desde muy pequeños. Y las generaciones anteriores, meramente para esa edad, pues no tocaban aparatos tecnológicos, a lo mucho la televisión y ya. Pero no el celular como ellos ya lo tienen y ahorita para este tipo de fechas ya está bien asentada la tecnología y ellos ya van a crecer con esta tecnología. Después de la generación Z, pues son los sucesores a la generación Z. Y son aproximadamente los que nacieron del 2010 o 2012 en adelante. O sea que son todos los que están haciendo ahorita y los que tienen aproximadamente entre 6 o 5 años de edad o incluso 7 todavía. Y son los que están dominando esto sobre la generación digital, pero esto aún es un incierto, ya que ellos pues puede ser que sea insuperable, que sea completamente un nivel digital. Solo son los alfa los que probablemente sean la primera que se alejen de muchos aspectos del mundo análogo, al mundo analógico, a lo que estamos pues acostumbrados muchos de nosotros, o que estamos acostumbrados a la tecnología, pero no completamente todo digital. Esta puede ser la primera generación digital en adaptarse y aprender a todo lo que es un mundo nada analógico, sino absolutamente todo digital. Y claro que aquí hay un dilema porque pueden entrar cosas que pueden ser buenas que sea todo digital, pero también cosas que sean buenas que todo sea digital porque no van a saber nada del mundo análogo. Y esto es lo preocupante, ¿no? Pero claro, según las estimaciones de los expertos, cada semana nacen más de 2,5 millones de alfa en todo el mundo. O sea, imaginen esa cifra. Lo que significa que para aproximadamente el 2025 nacerán los últimos miembros de esta generación, que podrían ser más de 2,000 millones. Entonces 2010, 2025 podemos fijar el paradigma. Y en el entorno alfa, empezando por sus padres, está constantemente conectado al internet, ya que son los hijos de los millennials, que son los que empezaron esto, o los hijos de los generación Z. Los alfa están criados en familias en las que los roles parentales tradicionales están más desdibujados que las décadas atrás, ya que hay mucha libertad
y que las tareas se comparten como nunca. Y antes pues había mucho abuso por parte por parte de los varones. Entonces esta es la generación que puede crecer así. Es un misterio, la verdad, aún. Pero esto podría ser la nueva generación alfa. Dedicados e inteligentes, siempre conectados, cambios en su cerebro, ya que también van a tener que desarrollar nuevas características en sus ojos, van a tener que mutar por la evolución y en su cerebro va a tener que haber un cambio bastante importante, nuevas habilidades para prepararse en las TIC o tecnologías de la información, van a percibir un mundo diferente, más especialización, etcétera. O sea, esto nos deja nos deja pues con una incógnita porque todavía se está desarrollando, pero es lo que probablemente podría ser más inclusivos, no sabemos realmente, pero pues sí es un misterio esta generación, la verdad. Pero bueno, pues habrá que esperar. Esta generación, la verdad que sí está muy interesante porque ahorita puedes ver a esos niños si están con el celular. Completamente todo va a ser digital. Podríamos entrar incluso, no, pues no hay límites, la verdad. Sus formas, nuevas habilidades que van a tener que desarrollar, mutaciones y por parte de la evolución, como lo dijo Charles Darwin, porque el ser humano tiene que evolucionar para seguir prevaleciendo en este mundo. Así que probablemente sus ojos, su cerebro va a tener que desarrollar algo, va a tener que cambiar a lo que son las generaciones de ahora por tanta tecnología, no por tanto celular como comúnmente le decimos, sino que pues van a tener que mutar. Y sus tradiciones, todo va a cambiar porque hoy vivimos afortunadamente un mundo más inclusivo y va a ser la generación radical sin lugar a dudas. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado este video. ¿Y tú en qué generación te encuentras? Nos vemos.